Bueno, hermanos, llegamos a la Parashá Miketz y esta Parashá tiene mucho de qué hablar, ¿no? Es muy profética, es una sombra muy grande con nuestro santo Mesías Yeshua. Vemos los dos viajes de los hermanos, vemos el asunto de Benjamín, vemos el sufrimiento de Joseph, su exaltación. Y estas semanas le pedí al Eterno que me ayudara, qué podíamos hablar, o mejor, qué el Eterno quería que escucháramos. Curiosamente, esta semana en los mensajes de Hanukkah escuché una respuesta, una familia que compartió un mensaje, sentí una respuesta del Eterno sobre el tema a enseñar y pues se los quiero compartir de lo que el Eterno me ha dado, también les quiero mostrar a ustedes y compartir. Y básicamente el estudio va a girar en dos preguntas, ¿sí? Voy a arrancar con la primera. Nosotros sabemos que Joseph en esta parasha es exaltado, ¿no? Pero ¿qué pasó antes de llegar a ser exaltado? Tuvo que ser humillado, tuvo que sufrir, ¿sí? Tuvo que tener un tiempo de tratamiento. Pero en Joseph nosotros vemos que la palabra del Eterno se cumple. Santiago capítulo 1, el verso 12, si me quieren acompañar, aunque yo se los digo acá, básicamente dice que el hombre que soporta la tentación es un hombre feliz, es dichoso, es bendecido. ¿Por qué? Porque cuando ha resistido la prueba, dice que recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Y eso es lo que estamos viendo hoy acá en la parasha. Vemos que Joseph está siendo coronado, porque se mantuvo fiel en la prueba, porque se mantuvo firme en la tentación. Y en esta parasha, Joseph es exaltado. ¿Qué pasó? 12 años de sufrimiento, ¿no? 12 años de humillación, de pruebas, pero también 12 años de fidelidad al Eterno. Joseph tuvo que luchar contra la realidad. Hace poco estaba leyendo un libro y decía que Joseph tuvo que luchar contra los pensamientos que nosotros a menudo tenemos, ¿no? Imagínense un hombre en el auge de su vida. ¿Qué piensan que pudo haber pensado él en la cárcel, no? ¿Será que sus sueños se iban a cumplir? ¿Será de pronto que él pensó, bueno, y a esa edad de pronto me quiero casar, quiero buscar esposa? ¿Será que Joseph pensaba eso, de pronto en tener esposa? Y bueno, y si no tengo esposa, pues tampoco voy a tener hijos. Y si no va a tener hijos, como el propósito del hombre, wow. Y sin esposa, wow. Al menos entonces un trabajo, pero tampoco, ¿no? O sea, podemos ver que Joseph luchó contra muchos pensamientos también en la cárcel. A veces leemos la Torah, pero podemos ir en detalles más profundos. Y vemos que las luchas de los hombres santos también nos pasan a nosotros a menudo, luchar contra esos pensamientos, con pensamientos del matrimonio, con el pensamiento acerca de mis hijos, con el pensamiento acerca de nuestro sustento. Todo eso seguramente Joseph tuvo que batallar en la cárcel. Pero la clave es que él se mantuvo fiel. Él tenía mucha esperanza en el Creador. Y finalmente, en esta parasha vemos que toda la escuela del sufrimiento, toda esa escuela de perfeccionamiento del Eterno llegó a su resultado. Y como decía Santiago, si nos mantenemos fieles en la prueba, el Eterno también nos va a dar una corona a los que le amamos. Y pasa algo curioso, que es donde voy a enfocar mi primer pregunta. El rey lo llamó, y cuando lo llamó, escuchó lo que él había hecho y lo recompensó, ¿sí? Lo hizo virrey de Egipto. Entonces viene la primera pregunta para nosotros. No es necesario que me la respondan, sino que meditemos ahí, hermano. Y la primera pregunta es, ¿qué pasaría si el rey, no de Egipto, sino el rey del universo, nos llama hoy delante de su presencia? Joseph logró un galardón. ¿Y nosotros? ¿Cómo está nuestra vida hoy? Joseph logró en ese tiempo de prueba mantenerse firme y fiel al Eterno. ¿Y qué pasa hoy con nosotros? ¿También nuestras vidas están así con el Eterno? Es una buena pregunta que nos enseña la Parashá Miketz. También en la Haftará ahorita 2 mujeres fueron llamadas delante del rey. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si el rey nos llama hoy a estar delante de él? ¿Cómo están nuestras áreas? ¿Podemos tener esa tranquilidad?
de que hemos seguido el consejo del Eterno y de nuestro Señor Yeshua el Mesías, o de pronto todavía hay áreas que podamos cambiar o que podamos mejorar. Como creyente hay una pregunta, hay un texto que siempre me dejaba muy pensativo o muy reflexivo en realidad, y los invito, hermanos, a 1 Corintios 3, del 12 al 13. Ahí nos dice algo muy interesante. Dice, y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento, sobre el Mesías, Yeshua está hablando del fundamento, dice, alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. ¿Sí? Está hablando también a creyentes, está hablando también que podemos edificar todo sobre un fundamento, que es el Mesías Yeshua, pero vamos a ver que muchas personas edificamos en materiales diferentes. Lo curioso es que dice, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa, como Joseph en esta parashá. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y es algo curioso acá la parashá también. Joseph seguramente edificó sobre oro. Joseph pasó por el fuego. ¿Y qué pasa con el fuego? Perdón, ¿qué pasa con el oro cuando pasa por el fuego? Se purifica, sale más precioso, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si ponemos madera al fuego? ¿Cómo sale? No sale, ¿cierto? Se desintegra. Y Rabbi Shaul, el apóstol Pablo, acá también nos está hablando de que como creyentes nos hagamos la pregunta, ¿cómo estamos sobreedificando nuestra relación o nuestro discipulado en el Mesías Yeshua? En oro, plata, piedras preciosas o madera, heno, hojarasca. Es una pregunta reflexiva que quiero que nos quede. Y hay otra pregunta acá. Hay otra, esa es la primera pregunta, les dije que eran como dos preguntas sobre la cual iba a girar el estudio. La segunda es otra escena. Nosotros encontramos que Joseph explica al faraón que sus sueños son advertencias del Eterno, ¿sí? Él le dice que primero van a ver qué y después qué, 7 años de abundancia. Y después él le dice que vendrán 7 años de escasez. Y llega una solución. ¿Cuál fue la solución? Acumular provisiones para esos años que venían. Ahorita también el hermano Joseph nos está dando un consejo muy sabio de la parasha. Empezar a provisionarnos para las futuras festividades, ¿no? Para que podamos llegar con ayuda del Eterno en bendición y podamos asistir tranquilamente desde ya. Es un consejo muy sabio que el hermano nos da. Y hay otro consejo muy sabio que también la Torah nos va a dar. Ya les muestro dónde. Nosotros sabemos que la vida es muy incierta, ¿no? Puede estar así, hoy podemos estar así, mañana no sabemos, pero vamos a estar bien. Eso sí es lo que sabemos con ayuda del Eterno. Hay un consejo muy sabio que está en el libro de los Proverbios que nos llama a ahorrar y hacer provisiones. ¿Sí? De hecho, ese consejo sabio nos lo da un hombre que es el llamado más sabio, en mi opinión, el segundo más sabio de todos los tiempos, el rey Shlomo. ¿Sí? Quiero que me acompañen, hermanos, a Proverbios 21, verso 20. Y el rey Shlomo nos habla de esto. En su gran sabiduría nos deja un consejo muy sabio del comportamiento de los sabios. Él dice, en la casa del sabio hay provisiones de manjar y de aceite, pero en la casa del necio no hay nada, porque todo lo disipa. Y podemos ver el contraste entre dos hombres, cómo se comporta el hombre sabio y cómo se comporta el hombre disipador. Hoy en la parashá leíamos también que el Eterno colmó a Joseph de esa sabiduría sobrenatural para empezar a atesorar para los años por venir.
Y curiosamente, la sociedad actual en la que estamos es una sociedad que nos invita a ahorrar. Todo lo contrario, nos lleva al consumismo. ¿Sí? Es una sociedad que nos promueve el consumismo, a despilfarrar, a gastar en exceso, a endeudarnos. ¿Mm? Curiosamente, parece algo muy sutil, pero es en contra de la Torah también. ¿Mm? Esta semana también el doctor en uno de los maná nos envió algo muy interesante, el carácter de un hombre que tiene dominio propio. ¿Sí? No sé si tal vez recuerdan, pero él hablaba de cómo se comporta un hombre con dominio propio versus un hombre que no tiene dominio propio. El que no despilfarraba, compraba de más. El doctor hablaba de que de pronto el hombre tenía ya un traje, pero se compraba otro, aun cuando no era necesario. ¿Sí? Cuando son cosas innecesarias, y él empezaba a comprar y a comprar. El doctor también hablaba de aquel hombre que veía una comida prohibida, pero la compraba. No tenía ese dominio propio. Curiosamente, es un consejo también del doctor y del rey Salomón. Y mi segunda pregunta está relacionada también con el ahorro, ¿sí? Pero no el ahorro físico, sino otra clase de ahorro. No sé si algún hermano me puede ayudar con la cita. Es un ahorro que el maestro, el Mesías Yeshua, ¿sí? Un descendiente de Salomón, y en mi concepto el más sabio de todos los hombres, nos deja. Está en Mateo 6, del verso 19 al verso 21. ¿Te lo leo? Gracias, hermano. No acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones irrumpen y hurtan, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no irrumpen ni hurtan, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Amén. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? Allí sabemos que está nuestro tesoro. Y este es otro consejo de un hombre muy sabio, el más sabio de todos, relacionado con el ahorro. Y él nos está diciendo, debemos ahorrar, pero en el cielo o en Dios, para la causa de Dios. Ese es el ahorro del que habla el Mesías de Yeshua. Y acá quiero que hagamos una analogía hasta cierto punto, ¿sí? Vivimos en la parasha 7 años de mucha abundancia. Muchos años en los cuales se podía sembrar y la tierra recolectar, ¿sí? Y disfrutar de ese bien que el Eterno había dado. Pero 7 años donde ya no se podía recibir, ¿cierto? Simplemente iban a disfrutar de lo que se tenía en los primeros 7 años. La analogía que quiero que veamos, hermanos, es que es intentar comparar nuestra vida, los años de vida que el Eterno nos dé, 120, 100, 90, 80, no sé, los que Él decida, pero que comparemos esos años con los 7 años de abundancia. Esta vida que el Eterno nos ha dado, en esta vida podemos pensar en la eternidad, podemos pensar en lo porvenir, podemos pensar en el Eterno. En esta vida es donde tenemos la oportunidad, como se tuvo los primeros 7 años, para sembrar, para regar, para cosechar. En esta vida, o en esta nueva vida en abundancia que el Eterno nos da, es donde podemos empezar a aprovechar, ¿sí? Donde podemos empezar a practicar la justicia, donde podemos empezar a arrepentirnos, donde podemos hacer el bien. Es en esta vida. Después llegará un tiempo donde ya no podremos hacer nada, simplemente vamos a cosechar lo que recibimos. Y otra vez volviendo al consejo del maestro, él nos dice: ahorren, ¿sí? Sean sabios, sean hombres sabios, piensen en lo porvenir, piensen en el Eterno, ¿sí? Nuestra vida es más allá de yo nazco, como dicen, me reproduzco y muero, ¿sí? El rey Salomón también dijo que el Eterno puso en nosotros ¿qué? Eternidad, ¿sí? Nosotros fuimos creados para aquí, pero también para la eternidad. Si ustedes miran la creación, somos diferentes a todas las demás criaturas.
Somos diferentes a un animalito, a una planta, a un árbol, a un ángel. El ser humano es un tesoro que el Eterno ha creado. Y muchas veces se nos olvida eso. Se nos olvida el potencial que en verdad tenemos y el potencial que el Eterno nos ha dado. Por eso el Mesías Yeshua viene a decirnos, piensen en eso, piensen en lo porvenir, piensen en la eternidad. ¿Qué están haciendo con sus vidas? ¿Están invirtiendo para Dios? ¿Están haciendo las cosas para Dios? ¿Están pensando cuando van a hacer un acto, lo están haciendo para el Eterno? ¿O de pronto no? Aún hay tiempo, mis hermanos. Mientras hay vida y esperanza, y el Eterno nos bendijo con mucha esperanza, estamos llenos de vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo empezamos a ahorrar allá? ¿Sí? ¿Cómo hacemos el ahorro? No van a malinterpretar, hermanos, con que voy a enseñar la doctrina de la prosperidad. Nada de eso, no. Es otra enseñanza. Y es a través, el maestro nos está dando como el tip de las monedas celestiales. ¿Cuáles son? Los mandamientos de Dios, la obediencia a Dios. ¿Sí? Y cada vez, mis amados, que obedecemos a Dios, cada vez que Dios nos dice, haz esto y lo hacemos, estamos creando un tesoro allá. Cada vez que Dios bendito nos dice, no hagas esto y no lo hacemos, también estamos haciendo algo muy grande allá. Nos estamos siendo esos hombres sabios que se preparan para allá. Cada acto de obediencia, a Joseph le tocó un esfuerzo muy grande, ¿no? Durante su vida. Lo que hoy quiero traerles, hermanos, es que esos esfuerzos que nosotros hacemos no son en vano. El Eterno habla mucho por la Torá acerca de la justicia, ¿no? Que debemos ser justos, darle a cada quien lo que le corresponda. El Eterno en un mandamiento muy, muy interesante habla de que si un obrero trabaja y se acaba su día, ¿qué debemos hacerle? Pagarle. Dicen, no le podemos decir, hoy no hay, venga otro día. Eso sería un robo, ir en contra del mandamiento de Dios. ¿De dónde salió ese mandamiento? ¿Quién lo dijo? Moisés, sí. ¿Pero de dónde lo sacó Moisés? Del Eterno. Y saben, eso salió por la boca del Eterno, ¿sí? Y como nos enseña nuestro Santo Maestro, de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que eso es lo que hay en el corazón del Eterno, ¿sí? La Torah es lo que hay en el corazón del Eterno. La justicia que Él nos habla, el ser rectos, el ser equitativos, el ser correctos, es lo que también mora en el corazón del Eterno. Entonces, cada vez que y Él lo traigo a colación porque Él nos va a pagar ese esfuerzo. Cada acto que nosotros hacemos, cada oración, cada intercesión, cada vez que lo bendecimos antes de comer, después de comer, cada vez que oramos, un ayuno, cada vez que obedezcamos, se traduce en una recompensa, porque el Eterno es justo. ¿Sí? Así creó el todo. Nuestro esfuerzo es muy importante, mis hermanos. Nuestro esfuerzo es demasiado valioso. Cada vez que nos esforzamos y obedecemos, otra vez vuelvo a decir, nos comparamos a Joseph, a ese hombre sabio que se prepara para lo que viene. Y la segunda pregunta que les traigo es, entonces, ¿cómo va nuestro tesoro en el eterno o en el cielo? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevamos? No necesitan contestar, sino otra vez es para que reflexionemos. Y hoy vengo a hablarles de lo porvenir también, ¿sí? Quiero mostrarles cuál es la recompensa o por qué es tan importante empezar a pensar en el futuro. Nuestro maestro nos dice que el judío tiene algo muy interesante. Cada vez que el judío va a cumplir un mandamiento, ¿qué dice el judío? ¿Recuerdan? No sé, por ejemplo, ahorita antes de encender las candelas de Hanukkah. Sí. La bendición. Hacen una bendición y dice, bendito tú, eterno nuestro Dios, y dice que nos santificas con tus mandamientos. Los mandamientos causan santidad. ¿Sí? Esa clave la conoce el pueblo judío y nuestro santo maestro Yeshua el Mesías también nos deja el consejo. Voy a leerlo, está en Juan 17:17 y dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu Torah. La Torah
es la que genera santidad en las personas. ¿Mm? Entonces el pueblo judío lo conoce muy bien y el rey de los judíos también nos está hablando a sus discípulos que debemos procurar la santidad, buscar la santidad, y eso por medio de la obediencia. Y aquí les quiero mostrar algo muy, muy interesante. ¿Dónde es la recompensa de los justos? ¿Dónde los discípulos del Mesías Yeshua van a poder disfrutar? Como hablamos hace un ratico al inicio, ¿dónde es verdaderamente donde disfrutamos? Y bueno, mi hermana, muchas gracias. ¿Cómo piensan que un justo disfruta? ¿Qué es el disfrute de un justo? ¿O qué es lo que más anhela un justo? ¿Agradar al Eterno? Agradar al Eterno. ¿Qué más? Alegrar su corazón. Uy, qué bonita palabra. Alegrar el corazón del Eterno. Pocas palabras, lo que más quiere el justo es estar cerca del Eterno. ¿Sí? El rey David decía, una cosa te he demandado, ¿sí? Estar en tu lugar, ¿sí? Para contemplar tu hermosura todos los días. El salmista dice, fuera de ti, nada deseo en la tierra, ¿sí? Que mil fuera de ellos, correcto. El deseo de un justo simplemente es el Eterno, estar con él. No sé, yo creo que nos ha pasado a veces entrar a la oración, se presenta una lucha, pero cuando uno verdaderamente está allá, ya no quiere salir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno siente la cercanía del Eterno, siente su presencia. Acá muchas veces nos ha pasado en los tiempos de por la mañana de la alabanza, nos sentimos plenos porque el Eterno está acá, el Eterno está con nosotros. Y eso es el deseo de un justo, simplemente disfrutar del Eterno, conocerlo, poder disfrutar de su presencia. Y hoy quiero orientar mis dos preguntas a que la recompensa de un justo es precisamente esa, y eso es lo que les quiero mostrar el día de hoy. Yo pienso que la recompensa verdadera de un justo no está acá, sino va a ser en la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Y el capítulo en Revelación, Apocalipsis, el capítulo 21, el capítulo 22, nos dan detalles de cómo es el lugar de verdad donde el Eterno está y donde los justos podemos disfrutar en su gran misericordia. Y yo creo que todos hemos visto la descripción, ¿no? Es una ciudad hecha de piedras preciosas, no es necesario que esté el sol ni la luna, porque el Señor Dios su lumbrera es el templo, ¿sí? Y hay algunos detalles muy, muy interesantes. Quiero que me acompañen, hermanos, a Revelación 21, verso 12. Y yo quiero que le pongan mucha atención a esta descripción, ¿sí? Este es el lugar de la morada de los justos. Entonces, proyectémonos allá por el gran amor que el Eterno nos ha dado en el Mesías Yeshua, devolviéndonos el sentido de nuestras vidas. Miremos cómo va a ser ese lugar. Miremos cómo es ese lugar donde los justos van a disfrutar con el Eterno. Y es el siguiente, verso 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. El verso 13 dice, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y el verso 27, no los voy a leer todos, sino algunos, para el propósito de este estudio, dice que no entrará en ella ninguna cosa impura o inmunda. ¿Sí? Es una descripción muy detallada. Y hoy vengo con muchas preguntas hoy. Sí, quería compartirles algo, pero tengo más preguntas. ¿Dónde hemos escuchado eso antes? Para el templo del Señor. Ah, ok. Ah, muy interesante. La distribución de las 12 tribus. Ah, ok. Sí. Es interesante. Pensé que nos íbamos a demorar más, pero entonces, hermana Astrid, ¿me podría ayudar con el siguiente slide, por favor? El siguiente. Listo. Ahí ya se ve. Este pareciera que es la descripción del tabernáculo en el desierto. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, al oriente hay 3, al norte hay 3, al sur hay 3 y al occidente hay 3. ¿Sí? Y juntos componen las 12 tribus. Los nombres de cada una de las tribus están allí, ¿sí? Y el Eterno está en el centro.
Pareciera que el Eterno nos da pistas a través de la Torá de cómo es el lugar de la morada de los justos. Pareciera que el tabernáculo de Israel habla mucho acerca de lo por venir y no nos debe sorprender porque ¿de dónde bajó Moshe el diseño? De los lugares celestiales, correcto. Y acá es donde les quiero mostrar que hay algo particular o hay algo muy curioso acá. Hay 3 circulitos encerrados. ¿Sí? El primer circulito, bueno, los hermanos. Gracias. Me ahorró ahí. Gracias, mi hermano. El círculo interno, ¿quién moraba allí? El Eterno, ¿cierto? O sea, la presencia del Eterno era más fuerte allí que en cualquier lado. Era el lugar más santo de toda la tierra. ¿Y quién podía entrar allá? Todos. El lugar santísimo, solo somos sacerdotes. Solo somos sacerdote. Los sacerdotes. Ok, El pueblo en la orilla. correcto. En el segundo círculo que continúa, vemos que es un lugar también muy santo, ¿sí? No tan santo como el más interno, pero es un lugar muy santo. ¿Quiénes acampaban allá? Los levitas, correcto. Y en el círculo externo, ¿sí? en el más externo, el más exterior, ¿quién habitaba? El pueblo. ¿Y era un lugar santo? Sí, era un lugar muy santo. El campamento de Israel es un campamento muy santo, pero no tan santo como los anteriores 2. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, para llegar al más interno se requiere más santidad. El sumo sacerdote tenía más mandamientos que cualquier persona en la tierra. Los sacerdotes tenían más mandamientos que un israelita común. Y el pueblo de Israel tiene más mandamientos que las naciones, ¿cierto? Entonces miren que la teoría de que la santidad, que los mandamientos de Dios generan santidad es correcta. Y ahí lo podemos ver. Y quiero hablarles de ese patrón de 3 hoy también. ¿Sí? Ya encontramos un primer patrón de 3 en la escritura. Hoy les voy a mostrar otro. ¿Alguno recuerda esa escena de pronto? No sé si es muy clara. La entrega de la Torá, ¿correcto? Y allí también vamos a ver 3 niveles de santidad. De pronto a veces pasan inadvertidos, pero ahí están. El primer nivel, ¿alguien lo puede identificar ahí? Es el pueblo, ¿cierto? Todo, que está en la falda de la montaña, correcto. ¿Y es un lugar santo? Sí, claro. Hay que estar purificado y lavado para estar ahí. Correcto, no, cualquiera podía estar ahí. Solo un pueblo que se había dispuesto para recibir a su Dios. Y el pueblo, como dice la hermana Astrid, había pasado por una serie de preparación, purificaciones, un tiempo de ciertas restricciones y les permitía estar en un lugar muy santo. Pero ese lugar santo llegaba hasta la falda de la montaña. Vamos a leer Éxodo 19, no todo. Éxodo 19 básicamente es el encuentro del Eterno con su pueblo. El pueblo sale de Egipto y dice, y acampó Israel. Encontramos a Israel unificado allí en unidad para esperar a su Dios, a su Padre Celestial. Y vamos con el capítulo 19, verso 12. Si me ayudas, mi hermano, muchas gracias. Y marcarán límite alrededor del pueblo, diciendo, guardaos vosotros de subir al monte o de tocar sus estribaciones. Cualquiera que toque el monte ciertamente será muerto. Listo. Entonces, en el campamento o en la entrega de la Torá o el pueblo junto a Ar Sinai, encontramos el primer nivel de santidad. El Eterno le pone un límite. El Eterno dice, solo hasta acá. ¿Sí? Y era un pueblo bien preparado, ¿sí? Pero su nivel llegaba hasta ahí. Hay otro nivel que es como la barrita del medio. ¿Alguien recuerda quién está ahí? ¿O quién puede estar ahí? Sí, no. ¿Quién más? Los 70 ancianos y Josué. Correcto. Entonces vamos a encontrar otro nivel curioso en las escrituras. Los invito, hermanos, está en Éxodo 24. Capítulo 1. Bueno, gracias, hermano. Éxodo 24, capítulo 1. Verso 1, ¿sí? Verso 1, sí, señor.
Después dijo a Moshe, sube al Eterno tú con Aarón, Nadab y Abiú, y con 70 de los ancianos de Israel, y os postraréis a lo lejos. Listo. Entonces, miren que hay otro nivel de acercamiento al Eterno aún mayor. El Eterno le dice a Moshe, listo, sube tú, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos. Ellos tienen otro nivel de acercarse al Eterno. Más adelante vamos a ver una experiencia increíble en la Torá, ¿no? Dice que comieron y bebieron, ¿sí? No sé si se acuerdan. Y ese es un nivel, wow, es increíble, ¿no? Es un nivel ya de cercanía al Eterno muy, muy, muy alto. Es un privilegio, ¿sí? Pero aún la Torá nos muestra que hay otro nivel, el nivel más cercano. Y ese está, qué pena, hermano, el verso 12 del mismo capítulo. Y el Eterno dijo a Moshe, sube al monte ante mi presencia y permanece allí, y te daré las tablas de piedra con la instrucción y el mandamiento que he escrito para instruirles. Correcto. Entonces, después de eso, el Eterno ya le dice a Moshe, sube tú. Ya es otro nivel de intimidad aún más cercano que el anterior, pero bastante fuerte, ¿sí? Y en el monte Sinai podemos encontrar otra vez esos 3 niveles de santidad. En el slide anterior lo veíamos en el campamento, ¿sí? El lugar del Eterno, el lugar de los sacerdotes y el lugar del pueblo. Y aquí también lo vemos, el lugar del pueblo, el lugar de los sacerdotes y el lugar de Moshe con el Eterno, ¿sí? Son niveles de aproximación al Eterno increíbles de santidad. Hay otra, permítanme un segundo, esa no la he colocado ahí, pero la estaba preparando y está acá gracias. La voy a leer acá. Está en Mateo 5:19. Curiosamente, después de decir nuestro santo maestro que él no vino a abolir la Torá, que ni se nos ocurra pensar eso, él dice algo muy interesante. Mateo 5:19. Y nos va a hablar de otros niveles de sus discípulos. Curiosamente, fíjense que no estoy hablando de la salvación, solamente estoy hablando de los niveles de los discípulos del Mesías y Yeshua, porque sabemos que no es por obras que nosotros podemos conseguir nuestra salvación, ¿sí? Pero las obras ciertamente tienen otro propósito, ¿sí? ¿Por qué vale la pena vivir en santidad? Amén. ¿Por qué vale la pena obedecer al Eterno? ¿Por qué vale la pena hacer caso a nuestro Padre Celestial? Y nuestro maestro, Mateo 5:19, nos lo va a decir. Él dice algo muy curioso. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así los enseña a los hombres, muy pequeño será llamado ¿dónde? En el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Vemos que hay otro nivel que el maestro nos muestra allí. Un nivel de que pueden haber personas en el reino de los cielos que ni hacen ni enseñan, ¿sí? Pero hay otro nivel, y esto es muy importante, porque no solamente basta con que yo haga los mandamientos, o no solamente basta con que yo los enseñe. Para el Mesías y Yeshua, los grandes son quienes, los que los hacen y después los enseñan. Ese es otro nivel que nos habla nuestro santo maestro. Este es otro slide que también yo pienso que cuando se dijo esas palabras se tenía esto en mente, ¿sí? No sé si de pronto reconocen la escena. No es Joseph sembrando, es otra escena de la Biblia, la parábola del sembrador. Y esa es muy curiosa, ¿no? Es muy importante. También les pido a un hermano si me puede ayudar con la lectura. Está en Mateo 13, del verso 3 al 9. Gracias, mi hermano. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y cuando iba sembrando, unas semillas cayeron junto al camino, y llegaron las aves y se las comieron. Otras cayeron en los pedregales, donde no tenían mucha tierra, y brotaron pronto por no tener tierra profunda. Pero salido el sol, se agotaron, y por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron en los espinos,
y los espinos crecieron y las ahogaron. Pero otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Una ciertamente a 100 por uno, otra a 60 y otra a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga. Gracias, mi hermano. Esta es una parábola muy famosa que todos conocemos. Incluso no tenemos de pronto que explorar más allá del significado, porque versos posteriores el maestro explica lo que significa, ¿sí? Nos da su explicación de la parábola del Midrash. Y es algo muy curioso esto que les estoy mostrando, porque o sea, lo que sentía de compartirles con ustedes es que este mensaje no es para un no creyente. Justamente los 3 escenarios que les he presentado les habla es al creyente ya, ¿sí? No a una persona que apenas va a conocer o que está aprendiendo. No, le habla ya a una persona que ha rendido su vida a Dios, que ha nacido de nuevo, que ha aceptado a Yeshua como el Mesías y que está militando en los caminos de la fe. La enseñanza nos muestra es dónde estamos poniendo nuestra mira. O a veces de pronto nos parece que el discipulado es algo sencillo, es algo como a la ligera, y de pronto se nos olvida el gran valor que tiene. O sea, nosotros como creyentes en el Mesías Yeshua somos una obra gloriosa que el Eterno ha hecho con nosotros, ¿sí? Debemos valorar más eso. Debemos pensar que costamos la vida del Hijo de Dios. El Eterno decía, este es mi Hijo amado, en él me complazco, ¿sí? Cuando yo miro a mi hijo y él me sonríe, cuando me hace una mueca, me lleno de alegría. ¿Cómo será un hombre que caminó todos sus días en obediencia, alegrándole el corazón al Eterno? Los proverbios dicen que el hijo sabio alegra el corazón de su padre. El Mesías Yeshua vivió así, alegrándole cada día, en cada instante, el corazón a su padre. Y el Eterno nos amó tanto que nos bendijo con el sacrificio ese justo por mí y por cada uno de ustedes. Y eso es algo que nos lleva a reflexionar sobre cómo llevamos nuestro discipulado. Le costamos la vida al Hijo de Dios, ¿sí? O sea, Él nos devolvió la vida. Nacimos de nuevo, no otra vez para desaprovechar la vida, no otra vez para volver a caer en los mismos errores, no otra vez para vivir en desobediencia. Piensen en la eternidad, mis amados. La parábola del sembrador no me voy a enfocar en el terreno pedregoso, en el que cayó entre espinos, en el que se le comieron las aves, porque esos apuntan a los que no hicieron caso. Hoy voy a apuntar es al terreno donde cayó la bendita palabra de Dios y creció y dio frutos, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, hay algo muy curioso. Creció al 30, al 60 y al 100 por uno. Otra vez, 3 niveles. ¿Sí? ¿Quiénes son aquellos que dan oído? Perdón, ¿quiénes son los del buen terreno? Los que oyen la palabra, la entienden y la obedecen. ¿Sí? Pero miren que el nivel de oír la palabra y de obedecerla es muy distinto en cada discípulo. Hay discípulos que pueden crecer al 30, al 60 o al 101, 100 por uno. Y esa división, curiosamente, está en la parábola del sembrador. Ahí también, bueno, más adelante pudiéramos hablar de esa, ¿no? El buen terreno habla del Shema Israel, ¿no? Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Ese es el discípulo que el maestro está hablando, y curiosamente termina con la frase Oit Shema. Escucha. Amén. Así es, hermano. Hay un último escenario que les quiero presentar, y es una enseñanza que me pareció interesante. Es una tradición del cuerpo del Mesías. La trajo un hombre que se llamaba Irineo, ¿sí? De los padres de la iglesia, pero él afirmaba que esta enseñanza él la había recibido de un hombre que era discípulo directo de los apóstoles, más propiamente del apóstol Juan. Y él decía algo muy interesante sobre la recompensa de los justos y dónde iba a ser esto. Y él hablaba del mundo por venir. ¿Me puede ayudar otra vez, hermana Astrid? Esa ya es la última.
Y él nos hablaba de el mundo por venir, o la Nueva Jerusalén, perdón. Y él decía lo siguiente, hacía otra segmentación de 3, por eso me pareció muy propicia traerla acá. Y dice, entonces aquellos que sean considerados dignos de una morada irán al cielo, otros disfrutarán de las delicias del paraíso y otros poseerán el esplendor de la ciudad, porque en todas partes el Salvador será visto en la medida que los que lo vean sean dignos. Eso está en Irineo contra las herejías. Esa es la fuente. Y él decía, esta enseñanza que les transmito, yo la recibí a su vez de un hombre que la recibió directamente de los apóstoles. Parece que es muy propicia. No creo que él la haya inventado por lo que está hablando. Él dice que en la Nueva Jerusalén también van a haber 3 niveles. 3 niveles de relacionarse con Dios a través del Mesías. Un primer nivel, que es el más cercano, se llama el cielo. Un nivel más externo que se llama paraíso. Y otro nivel que se llama la ciudad. Dicen todos los 3 lugares, el Salvador será visto. Pero las personas van a disfrutar de la cercanía con Dios en una medida diferente en los otros lugares. Entonces, cuando veía este estudio, cuando veía esto, yo reflexionaba mucho sobre nuestra vida, sobre qué estamos haciendo hoy. ¿Sí? Sentía como un esfuerzo o como una voz de ánimo, una voz de aliento, de por qué vale la pena servirle a nuestro Padre Celestial. Hoy estamos en una generación muy difícil, ¿no? Una generación donde se promueve la desobediencia. ¿Sí? Acabamos de salir de Hanukkah. Acabamos de salir de una hermosa fiesta donde hombres fieles se mantuvieron leales a Dios, pese a que el exterior estaba muy deteriorado. La invitación que quiero hacerles hoy, hermano, y que me quiero hacer, y que a los hermanos que nos están escuchando, es que pensemos mucho en los años por venir. Físicos es correcto, pero también en los años por venir en la eternidad. ¿Sí? Reflexionemos sobre eso. ¿Dónde queremos estar? Como les dije, la enseñanza no es para una persona que no conoce o que apenas está llegando. La enseñanza le habla al Mesías, a sus discípulos, a los nacidos de nuevo, y nos está diciendo hoy dónde quieres estar. ¿Sí? ¿Vas a hacer provisiones? ¿No las vas a hacer? ¿Dónde quieres estar a futuro? Joseph pudo estar tranquilo, él y su casa, porque obedeció la voz de Dios. ¿Qué le dijo Dios? Prepárate para lo por venir. Y él se preparó y salió bien librado. ¿Y dónde estuvo Joseph? Cerca del rey. Y el consejo es ese. Todos anhelamos estar cerca del rey, pero ¿en qué medida queremos estar cerca del rey? ¿Sí? Nuestros esfuerzos hoy van a determinarlo. Por eso, mis hermanos, no nos desanimemos de hacer el bien. ¿Sí? No nos desanimemos de buscar al Eterno, de orar sin cesar, de ayunar, de interceder. A nosotros nos parece que los mandamientos pueden ser difíciles, y no pueden ser. No, muchos no son difíciles. Por ejemplo, Dios nos dice a través de su Torah o a través de sus sabios, bendigamos antes de comer y después de comer. ¿Y puede ser eso difícil? No lo es. Pero un mandamiento como esos nos está generando santidad. Hermano, yo trabajo mucho, no puedo ocuparme de las cosas del Eterno. La pregunta es, ¿el trabajo es un mandamiento? Claro. Sí. Dios nos mandó también a trabajar. ¿Sí? Nos deja muchos consejos a través de Rabbi Shaul, el apóstol Pablo, de trabajar agradando al Señor, no a los hombres. ¿Sí? Cualquier acto que nosotros hagamos hoy lo podemos hacer en santidad. Como decía ahorita la hermana Astrid en la danza, yo puedo danzar o puedo danzar con santidad para el Eterno. ¿Sí? Yo puedo ir a almorzar, lo puedo hacer como el común o lo puedo hacer con santidad, bendiciendo antes y después. Cada acto que nosotros hacemos los podemos hacer
con santidad. Y hay una recompensa para la santidad que el Eterno nos está mostrando a lo largo de su parashá, a lo largo de la Torá y con el testimonio de hombres muy sabios, el Mesías Yeshua, el mayor de ellos. Eso era algo que les quería compartir el día de hoy, mis hermanos de la parashá Miketz. Quiero que me puedan acompañar en una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, bendito sea tu santo nombre. Amén. Te damos gracias porque en tu gran misericordia, mi Señor, nos has permitido escuchar una nueva oportunidad, una oportunidad de estar a cuentas contigo, Señor. Una oportunidad para el arrepentimiento, una oportunidad de en verdad disfrutar lo que es una vida junto a ti, mi Señor. Padre querido, te damos gracias por permitirnos hoy compartir con los hermanos. Te damos gracias porque tú hablas a nuestros corazones, Señor. Te damos gracias porque tu bendita palabra no ha vuelto vacía, sino que ya está haciendo aquello que tú le determinaste hacer, Señor, en nosotros. Te damos gracias, Señor, Padre bendito, por animarnos a buscarte. Te damos gracias porque tú nos animas, mi Señor, por todos esos días, Señor, que te buscamos con el corazón, por todos esos días que fuimos vistos como extraños por el mundo, Señor, porque no íbamos detrás de lo que el mundo decía, sino tal vez fuimos vistos como extraños por obedecerte, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos vemos a veces diferentes, Señor. No menos, no más, tal vez diferentes. Pero Israel es un pueblo que habita apartado de las naciones, es un pueblo único en la tierra. Am Segula, la posesión preciosa del Eterno. Y la santidad se ve diferente, Señor. Que sea tu voluntad, Señor, que estos días de luz, de tremenda luz, de Hanukkah, Señor, y de esa luz que es la vida de los hombres, de Yeshua, el Mesías, quien mora en nosotros, Señor, siga alumbrando en nosotros. Sigamos recordando lo que tú tienes para nosotros. Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, son las que el Eterno tiene reservada para los que le amamos, Señor. Padre bendito, que sigas fortaleciendo nuestro camino. Hoy quiero agradecerte, Señor, también por la vida de nuestros líderes, Señor, por su esfuerzo, por su dedicación, Señor, por ti y por nosotros, por su ejemplo, Señor, por cómo les has dado, Señor, la fortaleza, el ánimo, el valor, por cómo los has levantado también, Señor, cuando han estado de rodillas, por cómo tú, Señor, los has usado para bendecir y ayudar cada una de nuestras vidas, Señor. Quiero hoy darte gracias por ellos y que, como se dijo en la parashá de Yosef, hombre sabio en el cual el Espíritu de Dios reposa, te damos gracias también por ellos, hombres sabios, mujeres sabias en las cuales tu Espíritu también reposa, Señor. Así como Yosef trajo un bienestar a Egipto, a Israel y a toda la humanidad, hoy nuestros líderes, Señor, también nos traen un bienestar a cada uno de nosotros. Hoy te quiero dar gracias, Señor, también por cada uno de mis hermanos, Señor. Por cada hermano que corre la silla, por cada hermano que cuadra la mesa, por cada hermano que sirve las copas del Kiddush, por cada hermano que se esfuerza en mover un mueble, Señor. Porque tal vez a sus ojos su esfuerzo sea pequeño, pero está contribuyendo a la obra de Dios, a que todos podamos estar cómodos, escuchando tu palabra, recibiendo un mensaje, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que hace un esfuerzo por llegar acá, aún desde lejos. Gracias por esos hermanos que cruzan la ciudad, por venir a estar hoy, no por nosotros, Señor, sino por ti, Señor. Gracias, Señor, por esos esfuerzos, por esas cosechas que mis hermanos hacen, porque se están comportando, siendo ricos para contigo, Señor. Gracias por mis hermanos que tal vez no pueden asistir, tal vez están enfermos, tal vez tienen un propósito también de bendición, cuidar a un familiar, pero que se están conectando, Señor, nuevamente, no por nuestros líderes, no por nosotros, sino por ti, mi Señor. Gracias por esos hermanos en otros países, Señor, que se conectan también para escuchar, para compartir, para dar de lo que el Eterno les ha dado
con nuestras vidas, porque así se compone el cuerpo del Mesías. Tú nos has dado dones preciosos, riquezas gloriosas, nos has enriquecido la vida y nosotros compartimos de lo que tú nos has dado, mi Señor. Gracias, Señor, y hoy te ruego, Padre Celestial, que tu presencia habite en nuestras obras, que salgamos fortalecidos, sabiendo que nuestro trabajo en ti no es en vano, Señor. No importa lo que diga el mundo, a mí me importa lo que diga el Santo de Israel y su bendita palabra y nuestro Mesías Yeshua, Señor. Gracias, Padre, por cada madre, por cada padre que hace el esfuerzo para traer a su hijo, a su familiar y a su conocido, Señor. Muchas gracias, Padre, que tú aparejes con bendición todo lo que mis hermanos, mis amados necesiten. Gracias, Padre Celestial, por bendecirnos, por darnos la vida, por la salud, Señor. Gracias por aquellos que preparan el material para los niños. Nosotros, los adultos, estamos recibiendo la clase acá, pero hay un hermano detrás que está dictando la clase a los niños, pensando en lo porvenir con las futuras generaciones. Gracias, Padre bendito, por cada uno de mis amados. Que tu nombre sea bendito y que nosotros con tu ayuda podamos bendecir tu nombre, trayendo luz a este mundo y honor a tu nombre. Que cada día nos parezcamos al Mesías Yeshua. Gracias, Padre, que esta bendita palabra el maligno no la pueda robar de nuestros corazones, sino que en verdad, como dice la parábola del sembrador, more allí, sea sembrada de fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, mi Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, hoy nos propongamos ser mejores de lo que éramos ayer, vivir en mayor santidad con la que vivimos el día de ayer, y que el día de mañana con tu ayuda sigamos en aumento, porque la luz del justo es la que va creciendo como la luz del sol, Señor, hasta que el día es perfecto, Padre bendito. Los que enseñan la justicia, su luz brillará a perpetuidad, como dice el profeta Daniel. Gracias, Padre querido, porque sé que nos has hablado y nos seguirás hablando. Gracias, Señor, porque con un propósito nos has creado y hoy de pronto recordamos que es un propósito noble, es un propósito santo y es un propósito eterno. El justo anhela estar cerca de Dios, pero no es secreto para nadie que es Dios quien más anhela estar con nosotros. Ambos tenemos esa necesidad gloriosa, Señor. Gracias por hacer lo posible en el Mesías Yeshua, Señor. Gracias, Padre querido. Bendito seas y que con tu ayuda sigamos teniendo un día de Shabbat en gran bendición, en gran gozo delante de tu presencia, Señor. Por último, les dejo una frase de los profetas. Y esa frase a mí me impactó muchísimo. Y se la escuché al doctor hace unos años. Y él decía que Elías y también posteriormente su discípulo Eliseo decían, viva el Eterno delante de quien estoy. Ellos se consideraban en todo tiempo que estaban delante del Eterno. Y cuando yo escuché esa frase, wow, algo cambió dentro de mí. Ya mi comportamiento, ya no que fuera de pronto mal, sino me comportaba diferente en otras áreas, ¿sí? Porque el profeta dice, viva el Eterno delante de quien estoy. Ellos se consideraban que en todo tiempo estaban al frente del Todopoderoso. Que así sea también para nosotros, hermanos. Que podamos recordar que siempre estamos delante del Todopoderoso. Bendito sea el Eterno y muchas gracias a ustedes, mis hermanos, por este tiempo.